Hola amigas y amigos, yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo esta bonita blusa, una blusa con punto de fresas. Y adivina qué, amiga, está para que la comiences a tejer en todas las tallas. Les muestro cómo ha quedado hasta este momento el canesú. Ya he terminado esta vuelta. He dejado nada más, si se fijan, dos vueltas. Estas dos de abanicos y obviamente pues la que va intercalada. Y yo ya voy a hacer la separación de las mangas. En este caso tú puedes dejarle más. Sí, puedes dejarle más vueltitas dependiendo de tus necesidades. Ahora vamos a entonces a continuar, pero vean qué bonita se ve. Si te ha gustado, amiga, cómo está quedando, deja un me gusta y vamos a hacer la separación de las mangas. Esta ya es la vuelta 24 y para cerrar voy a hacer dos cadenas y hago un punto alto, una cadena y un punto bajo. Y vamos a contar todos estos espacios, amigas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así vamos a ir contando toda la vuelta. En total a mí me han quedado, si comenzases igual que yo, me han quedado 120 espacios como estos. Y esos 120 espacios se van a dividir entre 4. Así es que todas las tallas vamos a hacer el mismo proceso. 120 entre 4 quedándonos de 30. Es decir, que voy a dejar 30. A ver, voy a ver si se alcanza a ver un poquito más. Yo ya le puse unos marcadores, miren. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, amigas. Tengo 30 de aquí, de donde está este marcador, hasta aquí, son 30. De donde está este marcador hasta aquí, son 30. Y en esta parte de aquí, son 30 que son para la manga. Y de aquí a aquí, otros 30 para la siguiente manga. Lo único que vamos a hacer, amigas y amigos, para comenzar, va a ser lo siguiente, miren. Para que nos quede la costura en la parte de atrás, en la parte de la espalda, esos 30 los vas a dividir entre 2, ¿sí? Solamente para la parte de la espalda. Todos los demás llevarán 30. Y esto es para que te quede la costura aquí a la mitad. Entonces, voy a acercarlo. Yo tengo aquí, de donde está mi comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 15 de este lado para que me quede a la mitad la costura y del otro lado donde tengo mi marcador son otros 15. ¿Sí? Y los demás ya son de 30. Esto nada más para que te quede la costura aquí a la mitad. Y como yo ya tengo los marcadores, yo voy a continuar tejiendo. Ahí en casita tú lo puedes ir contando o lo empiezas a separar como se te haga más fácil. Aquí yo voy a ir intercalando los abanicos. Por ejemplo, yo dejé uno aquí, ahora le corresponde empezar con un abanico para que me vaya quedando aquí intercalado. Hago la unión, sigo con 6 cadenas. A ver, aquí hago la unión y ahora me corresponde el abanico, ¿verdad? Ok. Se fijan, esta parte va a ser pues igual que las vueltas que tejimos anteriormente, para que nos sigan quedando como intercalados los abanicos. Me paso y aquí continuamos. Hasta llegar a la parte del marcador, es decir, trabajando esos 15 espacios. Quiero mostrarles, aquí es donde empecé,
ya he recorrido esta parte y he llegado a donde está mi marcador. Aquí voy a tejerle mi punto. A ver, aquí, me voy a regresar un poquito. Son las 6 cadenas. Ahí está. 6 cadenas, ¿sí? Porque tiene que ser abanico, espacio. Abanico, espacio, abanico, espacio, ¿sí? Ok. Ahora vamos a colocarle 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí voy a pasarme de lado a lado, paso y voy a tejer un punto alto alargado. Paso por 1, paso por 2 y cierro. Y me va a quedar como estos espacios. Voy a repetir 4 cadenas, paso de lado a lado, paso por 1, paso por 2, paso por 3. 4 cadenas, paso de lado a lado, levanto, paso por 1, paso por 2 y paso por 3. Ahora vamos a dejar de 3 en 3 en esta parte, ¿sí? Para que en este caso sea como el aumento que tú le vas a dar debajo de tu bracito, pero sí tiene que ser en este caso números impares, por ejemplo 3, 5, 7. Entonces ahí en casita, por ejemplo, talla chica mediana pueden dejar 3, talla grande y extra grande pueden dejar 5, y por ejemplo las tallas extras 1, 2 y 3 y 4 XL llevan otra cantidad aquí, así es que les recomiendo hacer el mismo paso en esta parte, ¿sí? A menos de que ya la quieran muy holgada, entonces ya le ponen aquí que sean impar, 3, 5, 7 y así. Ok, vamos a continuar. Voy a pasar todo este espacio, estos 30 arcos que tengo aquí, y yo me voy a ir hasta aquí, hasta donde tengo mi marcador, y voy a hacerle un punto bajo ahí. Y como yo empecé, aquí ya se forma la manguita, ahí está, esa manga que necesitamos. Entonces yo empecé aquí o terminé aquí con arco. Aquí voy a empezar también con arco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me voy a pasar al siguiente espacio. Ahí está. Y continúo con abanico. Ahora le corresponde el turno al abanico. Ahí está. ¿Qué les parece? Y ahora sí, yo voy a ir tejiendo toda la parte del frente. Ahí está, miren. Toda esta parte del frente voy a continuarla tejiendo hasta llegar a donde tengo el siguiente marcador. Una vez terminada ya toda esta parte, que es la parte, miren, aquí tengo la parte de la sisa, toda esta parte del frente hasta llegar aquí al marcador, repito proceso. Hago la unión, aquí termino con cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y hacemos un punto alto alargado. Levantamos, pasamos por 1, pasamos por 2 y cerramos. 4 cadenas, levanto, paso por 1, paso por 2 y cierro. 4 cadenas, levanto, paso por 1, paso por 2 y cierro. Y ahora me paso hasta acá, hasta donde tengo mi marcador. Ahí hago un punto bajo para hacer la unión y que se forme la siguiente manga y 6 cadenas. Paso al siguiente espacio. Recuerden que así como finalizamos, tenemos que empezar. Por ejemplo, si nos hubiera tocado un abanico, comenzaríamos aquí también con un abanico, pero nos tocó 6 cadenas, así es que también comienzo con 6 cadenas. Y aquí
continúo 3, 4, 5, 6, listo. Voy a llegar hasta aquí, que fue donde inicié. Aquí ya estoy a punto de finalizar mi vuelta y vamos a tejer 2 cadenas, un punto alto para cerrar, una cadena, un punto bajo para iniciar, y ahora vamos a hacer 3, 4, 5, 6 cadenas y hacemos la vuelta de puros espacios o arcos. Siguiente arco, punto bajo, y así sobre el abanico 6 cadenas, y sobre las cadenas vuelvo a hacer la unión hasta completar esta vuelta. Aquí ya estoy debajo del brazo y hacemos lo mismo, y me paso a este primer espacio y hago punto bajo. Siguiente espacio, siguiente espacio, y aquí en este siguiente espacio hasta completar toda la vuelta. Y lo que hice aquí en esta parte lo voy a hacer acá del otro lado. Completo vuelta. Una vez terminado, miren ya cómo va a quedar. Ahora aquí en esta parte vamos a comenzar, o más bien a cerrar. Primero cerramos con 2 cadenas y un punto alto, y después hacemos una cadena, un punto bajo para comenzar, y vamos a comenzar con un abanico. Y hacemos punto bajo. ¿Para qué? Para que nos quede otra vez intercalado. Ahí está. Y ya continuamos como corresponde. Miren, amigas, si alguien gusta hacerlo un poquito más amplio, que diga, yo lo quiero un poquito más amplio, lo que pueden hacer es que en vez de ponerle aquí, en este caso 3, le ponen 4 puntos, ¿sí? Así 3 y 4, así le dejarían, ¿sí? Y ya se pasan y cierran. Y aquí ya va a ampliar un poquito. Y ya cuando pongan, por ejemplo, estas 6 cadenas, que es en la siguiente vuelta, lo ponen aquí a la mitad de los 2 puntos, ¿sí? Si alguien gusta que quede un poquito más amplio. Yo voy a continuar así. Y tal vez eso lo use de recurso después de la cintura, ¿sí? Después de la cintura, para ampliar nuestra blusa y que le quede la cintura, y luego ya que se abra para la parte de la cadera. Ahí podemos ampliar esos o utilizar esos recursos. Voy a continuar. Debajo del brazo, aquí donde hice los aumentos, vamos a continuar igual. Aquí me corresponde un abanico. Aquí me corresponde un arco y después un abanico. Y ya continúo como corresponde. Si se fijan, va a ser el mismo proceso. Así es que voy a completar toda mi vuelta. Aquí al final de mi vuelta hago 2 cadenas, cierro donde está el primer punto bajo con un punto alto,
una cadena, un punto bajo, 6 cadenas y vuelvo a repetir el mismo proceso. Ahora corresponde esta que es la vuelta de arcos vacíos, ¿verdad? Y miren, amigas, el detalle de aquí quería mostrarles hasta esta parte para que ustedes pudieran ver que siguen quedando aquí intercalados la parte de los abanicos, ¿sí? Miren, que siguen aquí intercalándose. Es por eso que tienen que colocarle que sean aquí en esta parte impares, ¿sí? Que sean 3, 5, 7, 9, 11, pero nunca par, ¿ok? En esta parte no va a haber pares. Y yo lo que voy a hacer es que voy a avanzar para tejerle el largo que en este caso necesito. Ahí en casita ustedes le van a tejer el largo que necesiten. Miren, así es como ha quedado esta blusita. Y aquí en esta parte de aquí va a ser pues la parte que vamos a ir alargando y nos vamos a quedar con esta otra parte que va a ser la parte de la manga, ¿sí? Ok, amigas y amigos, voy a alargar tanto como yo lo necesite y voy a hacerles una recomendación y un comentario. En esta parte de aquí, amigas, como este espacio así chiquitito, ustedes pueden hacer los abanicos en este espacio por unas, ¿qué serán? Unas 3 o 4 vueltas, yo creo, no, hasta 6 vueltas, amigas, alargados, ¿sí? Y en vez de ponerle 6 cadenas, le pueden poner 7. Con el afán de que vaya aquí quedando como un poquito más parejo, ¿sí? Entonces, para que en casita lo tomes en cuenta, yo ahorita no le puse, yo le dejé como venimos tejiendo de 6. Y ahí en esta parte como queda un poquito como más levantada, ahí decidí como que dije, probablemente necesite ahí un poquito de más altura. Y ahorita se los comento, 3, 4, 5, 6. Todavía estamos a tiempo de colocar eso. Miren, voy a acercarme a ese espacio para que en casita pues puedan verlo. Nos quedaría, por ejemplo, este sería nuestro centro, sí, que está aquí sería nuestro centro, y de ahí nosotros podemos checarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces yo ya de aquí, de este espacio, empiezo a tejerle 2, 3, 4, 5, 6, 7 y me paso aquí. Como les comento, con el afán de que esta parte vaya quedando al mismo tamaño de la de enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y repito. Aquí me paso. Miren, de aquí yo dejé en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está el abanico. Ahora tengo que dejar 6 hacia allá. Aquí tengo el primero, 1. Llevamos de 7, 2, 3, 4, 5 y
6, ¿sí? Entonces dejamos de aquí hacia acá 6, de aquí hacia acá otro 6, de 7 cadenas, y ya los de aquí vamos a continuarlos con 6 y continúo, 6 y continúo, ok. Entonces ya les comenté cómo iba a ser. Aquí los abanicos que puedes poner aquí van a ser de punto alto alargado, ¿sí? Punto alto alargado, como lo hicimos en este espacio, y como les comento, van a ser unas 4 vueltas nada más, y después volvemos a colocar las 6 cadenas, ¿sí? ¿Te parece? Ok, yo voy a avanzar un poquito y te voy dando cómo va quedando, ¿te parece? Ok, ahí en casita practíquenlo, solamente recordemos que es en esta parte, lo demás sigue quedando con 6 cadenas. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta este momento, si se fijan, aquí en esta parte de aquí está quedando parejita. Entonces, yo lo que hice, recuerden que les había comentado que iba a dejarle nada más unas 4 vueltas, pero no, amigas, decidí continuar. Miren, yo he continuado hasta aquí, yo creo que aquí ya puedo modificar si lo necesito, pero como ya he llegado casi a la parte de la cadera, yo lo voy a dejar así, ¿sí? Entonces, otro de los detalles que quiero mostrarles, yo lo voy a dejar así, no le voy a hacer disminuciones para evitar que quede un poquito así, porque nos quedaría como un poquito así, ¿sí? A menos de lo que lo quiera reducir, pero yo digo que lo dejen así para que no se vaya a deformar. Y por el otro lado, amigas y amigos, miren, aquí me ha quedado esta parte de aquí, esta. Digo, ¿se alcanza a ver? Porque obviamente todavía no está planchado. Ya cuando esté planchado, pues ya quedará todo igual, ¿verdad? Todos los espacios nos quedarían igual. Pero de todos modos yo quería mostrárselos. Aquí lo que voy a hacer, como ya llegué hasta aquí, hasta la esquina, yo lo que voy a hacer es que voy a cortar y voy a empezar otra vez aquí. Como se va a ir recorriendo la costura, o lo dejo aquí a la mitad y se va a ir recorriendo, ¿sí? Era una de las cosas, miren, porque si se alcanza a ver ahorita. Ya cuando lo planchemos, ahí ya no se va a ver, como les comento, ¿sí? Y de todos modos, pues voy a hacer eso, ¿sí? Por si se quita o no se quita, de todos modos yo lo voy a hacer. Y así es como les comento, como está luciendo hasta este momento. Aquí ya hay que dejarle el largo que necesitamos. Y ahora sí, coméntame, ¿quieres con manga o sin manga? Yo voy a estar esperando. Y en el próximo tutorial ya les estaré mostrando si lo quieren. Si la mayoría dejó un me gusta, es porque lo quiere con la manga. Si no lo quieres con la manga, déjame en la parte de abajo tu comentario. También en este momento me gustaría saber cuántas amigas me acompañan. Así es que escríbeme cómo te llamas y de qué país me estás viendo en este momento. También recuerden, si les gustaría parte 1, parte 2, aquí abajo, en donde está el título, aquí abajo dale clic donde dice la palabra más, ahí te van a aparecer los enlaces anteriores. Y bueno, yo hice una encuesta y les comentaba si quieren seguir viendo más blusas, flores y otras cosas. Entonces, la mayoría dijo que más blusas, pero si tú no estás de acuerdo y quieres otro tipo de contenido, déjame tu comentario, voy a estarte leyendo. ¿Qué les parece? Como siempre, ¿verdad, amigas? Lindo, lindo, fácil, fácil. Bueno, recuerda que estás en mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón. Si te gustaría ver el video completo, recuerda pasar a mi canal secundario, Di Crochet y Más. Ahí te vas a encontrar el tutorial y muchos tutoriales completos, es decir, en un solo video. Además, te encontrarás manualidades y algunas otras cosas. Te espero en mi canal secundario. Y también te espero aquí en un próximo video. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren, hasta este momento ya tengo el largo que necesito. Yo hasta aquí le voy a dejar, ¿sí? Ahí hasta aquí le voy a dejar el largo. Y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la parte del borde.
Cada quien le va a dejar el largo que necesite dependiendo de su estatura y también de los gustos que cada quien ahí en casita tengan. Vueltas, ¿cuántas fueron las que yo dejé en total? Contando desde aquí. Voy a ver si se ve. A ver, miren, contando esta de los abanicos nada más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 vueltas, ¿sí? Y pues sería solamente contando las vueltas estas que son de abanico. Serían 27. Ahora vamos a continuar. Aquí en esta parte, miren. Voy a hacer lo siguiente. Comienzo aquí a tejer 2 puntos altos sobre el punto bajo y 3 cadenas. Aquí paso de lado a lado en el último punto y hago un punto deslizado, y en el mismo espacio hago 2 puntos altos y hago la unión en el siguiente espacio. Me paso al siguiente espacio y hago lo mismo. 1, 2, 3 cadenas, paso de lado a lado y hago un punto deslizado, 2 puntos altos sobre el punto bajo y hago el enlace sobre las cadenas y continúo. 1, 2, si se fijan en todos los puntos bajos voy a colocarle el abanico, 3 cadenas así, aquí, deslizo y otra vez 2 puntos altos ahí sobre el abanico y hacemos el enlace. Bueno, yo lo voy a completar. 1, 2 puntos altos, 3 cadenas y deslizo, y en el mismo espacio otros 2 puntos altos. Ahí casita escríbeme, amiga, amigo, si te gustaría con manga, y así es como me va a quedar la última vuelta. Otra cosa que les quería comentar es que donde nos quedaron las cadenas de 7 también voy a hacer el mismo proceso. Yo recuerden que les había dicho que iba a tejer solamente 4 o 8 vueltas así con 7 en la parte de aquí debajo del brazo, pero no, amigas, yo terminé hasta el largo total de mi blusa con este espacio de lado así, con esos 7 cadenas. Entonces ahí en casita, para que lo tomen también en cuenta, y me gustó cómo quedó el resultado, se me hizo muy bonito. Entonces aquí lo único que me hace falta hacer es mostrarles cómo luce sin la manga, y esperar que si a ti, amiga, te gustaría que tuviera manga, dejes un me gusta en este video para yo saber que sí te ha gustado este video y que te gustaría con manga. Y entonces, si se juntan muchas amigas para decir que si lo quieren con manga, estaré entonces tejiendo la manga, ¿sí? Entonces espero un me gusta para este video. También recuerden, amigas y amigos, déjenme su comentario, eso me ayuda bastante para que YouTube sea bueno con nosotros y nos recomiende a más amigas y amigos que quieran tejer algo así, fresco, bonito y fácil, paso a paso, aquí en Todo en Crochet. Completo la vuelta y regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento ya cómo ha quedado la parte que es del borde. Miren, voy a mostrarles. Ahí está cómo ha quedado. Ahí en casita, anímate a tejerla, amiga. Ahora vamos a ir por la parte del cuello. En este caso, como si queda un poquito pues abierta, es importante que pues cerremos. Por la parte del lado de la espalda vamos a comenzar. Yo les recomiendo que sea por la parte de la espalda. Voy a acercarlo un poquito más para que ahí en casita podamos observarlo. Y paso una cadena con la lana doble,
Voy a retirar 1 y 2 cadenas más para completar 3 cadenas en total. Un punto alto y pasamos al siguiente espacio y tejemos 2 puntos altos. Siguiente espacio, miren, 2 puntos altos. A ver, aquí vamos a repetir. Y aquí, amigas, donde está la parte de los abanicos, justo en este espacio, amigas, vamos a tejerle 3 puntos altos. ¿Les parece? Va a ser el único espacio donde se va a tejer de 3. Me voy a pasar al siguiente espacio. 1 y 2. Van a ser puros puntos altos. 1 y 2. Y así. Esto, amigas, es opcional. Por ejemplo, si estás tejiendo la talla chica y no necesitas hacer tu cuello más pequeño, pues le puedes dejar de 2 y 3, por ejemplo, en cada espacio. ¿Les parece? Aquí en este caso sí lo quiero más cerrado. Llegamos a la parte del abanico y vamos a tejerle 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo espacio. Y miren, así es como va a quedar. Esto hay que hacerlo hasta completar la vuelta. Quiero mostrarles, aquí ya he terminado mi vuelta, así es como ha quedado. Y aquí ya para finalizar hay que hacer un punto deslizado en la tercera cadena. Me voy a pasar al siguiente punto después de mi cadena que acabo de levantar y hago punto bajo en el mismo espacio. Siguiente punto bajo, voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Lindo, lindo, fácil, fácil. Completo la vuelta y regreso. Así es como va a quedar. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento. Miren, yo ya coloqué lo de la parte del cuello, la parte de la cadera y quiero darles un pequeño adelanto de lo que serán la parte de las mangas. Si te gustaría ver el final, recuerda, amiga, que te estaré esperando en el próximo video. Si dejas un me gusta para este video, sabré que te gustaría ver la parte de las mangas. Miren, aquí a mi modelo le queda un poquito grande porque esta blusita es para mí, es una talla extra grande. Pero ahí en casita recuerden que en el video número 1 les dejé las indicaciones desde la talla chica hasta las tallas extra grandes. Así es que recuerden, amigas y amigos, dejar un me gusta si les gustaría y en la parte de abajo recuerden que siempre encontrarán los enlaces anteriores para que comiencen a tejer esta bonita blusa. Déjame un me gusta si te gustaría que esta blusa tuviera mangas y déjame tu comentario si te gustaría que siguiera tejiendo más blusitas como esta o te gustaría un cardigan. No lo sé. Si te gustaría un cardigan y que esta blusa tenga mangas, entonces deja un me gusta y tu comentario. Yo soy Mari Rolón, me despido, estás en mi canal de Todo en Crochet y te veo el día de mañana en un nuevo video. Y te agradezco bastante que me hayas acompañado el día de hoy, que tengan dulces sueños y las espero mañana.